En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarlos en este nuevo espacio llamado Camino al Centenario, porque precisamente ese camino hemos comenzado ahora en la diócesis de San Bartolomé para celebrar nuestros 100 años que vamos a cumplir el próximo 18 de octubre del año 2025. Nos encontramos en la iglesia San Francisco, atrás mío, por supuesto, el convento, y este lugar no ha sido elegido al azar, sino porque en 1585 llegaron los primeros franciscanos a la zona para hacer misión y para poder evangelizar. No son los más antiguos, porque 5 años antes, junto con la fundación de San Bartolomé de Chillán, habían llegado en 1580 los hermanos mercedarios, y por supuesto durante este recorrido por la historia de nuestra diócesis también vamos a visitar esas instalaciones. Para comenzar, les quiero presentar quien está a mi lado en este inicio de Camino al Centenario, el padre Rodrigo Uribe. Él es vicario pastoral de la diócesis San Bartolomé, pero también a cargo está hoy de la Comisión Centenario, un grupo que se formó durante fines del año 2023 con la finalidad de preparar todo lo que va a ser esta gran celebración el próximo año. Padre Rodrigo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Carolina, un gusto también saludarte y saludar también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales para iniciar esta aventura del centenario, que en realidad no es inicial, ya la hemos iniciado hace un tiempo atrás y queremos seguir profundizando y concientizando el próximo año en torno a este centenario de nuestra diócesis, que no deja de ser significativo porque además también nos va a coincidir con el año jubilar al cual también ha llamado el Papa Francisco. Así que con gran alegría aquí para poder compartir y grabar esta instancia en donde queremos ir entrando en esta onda del centenario con los diferentes agentes pastorales de nuestra diócesis, ir conociendo todo ello. Partamos por lo primero. ¿Cuándo se forma esta Comisión Centenario? ¿Quién la convoca y a qué se ha dedicado durante estos últimos meses? Porque yo sé que ha trabajado arduamente. La convoca nuestro obispo diocesano, el padre Sergio. Él convocó a un grupo de personas de nuestra diócesis para que fuéramos pensando qué es o cómo soñaríamos la celebración del centenario. Y empezamos a fines del año pasado, como tú decías, a encontrarnos y a proponernos ciertas tareas. Algunas de ellas ya se han ido realizando y ya se han ido concretando, por ejemplo, el logo de del centenario, como también el lema del centenario se han ido concretando. Entonces, ello también nos lleva a que nosotros podamos ir profundizando en esta línea, con un hermoso logo que ya en algún momento lo vamos a explicar y decir hoy lo significativo que cómo abarcamos toda nuestra región y toda nuestra historia también. Centenario, y como bien decías tú, el centenario de la diócesis, no de la presencia de la iglesia en Chillán. La presencia de la iglesia en Chillán ya tiene varios centenares de años. Como bien decías tú, data de 1580, cuando llega a radicarse acá los hermanos mercedarios. Mariscal Ruiz de Gamboa, quien funda Chillán en 1580, llega con un fray mercedario Francisco. Tengo por aquí un pequeño torpedo, Francisco Ruiz. Ya, entonces de ahí viene la presencia católica en nuestra región, en nuestro Ñuble. Pero también en 1925 el Papa nos elige como diócesis, junto a varias otras diócesis de Chile, no fuimos la única. Y desde ahí en adelante hemos tenido obispos regularmente durante estos 100 años. Son 7 diócesis en Chile las que el 2025 van a cumplir 100 años. Mira. Entre ellas está Talca, Los Andes, Valparaíso, Rancagua, Linares, Temuco,
Y Linares. Y Linares. ¿Ahí está la 7? Ahí Está la 7. Sí. Bueno, el padre obispo pidió a esta comisión centenario, que está representada por los distintos decanatos, está representada por los establecimientos educacionales de la diócesis también, que hiciéramos un lanzamiento oficial de este camino en la misa crismal el 26 de marzo pasado. ¿Qué pasó en esa misa crismal? Bueno, en esa misa crismal, que es, podríamos decir, uno de los actos religiosos más importantes para nuestra diócesis, donde nosotros los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales y ante la presencia de un gran número de fieles que estaban en esa misa ese día. Y también yo creo que en esa misa que nos propusimos como equipo ya difundir algunos signos especiales, porque a ver, la diócesis, en la iglesia de repente no nos notamos mucho, pero tenemos hartas actividades y de repente creemos que no son muchas y uno empieza a sumar y empieza a encontrar una gran cantidad de actividades que nos van moviendo durante el año. Y en esta época de la misa crismal queremos que, ya que nos encontramos como iglesia, aprovechemos esto para lanzarnos. Pero había que lanzarse con algo, como nos íbamos a lanzar y decir solo. Bueno, y ahí fue como trabajamos durante todo el verano el tema del logo, que sea una instancia significativa y que en esa misa pudiéramos descubrirlo y decir, este va a ser el logo de la celebración del centenario, donde tiene varias cosas significativas. Expliquémoslos al tiro, ¿qué signos especiales tiene este logo centenario? Bueno, primero, todas las realidades campesinas de nuestra diócesis, o sea, tú vas a encontrar, si tú te ganas, el signo principal es nuestra catedral. Pero si tú miras detrás del logo está la cordillera, como si estuviéramos parados mirando hacia la cordillera. Por otro lado tiene también el agua, que representa por un lado el mar de Copicura y los ríos que atraviesan en nuestra región. Entonces también va en esa línea. Y también tiene las dos cosechas principales, tradicionales de nuestra región. Bueno, hoy día no tanto, pero si uno dice así tradicionalmente, ¿por qué se nos ha reconocido en nuestra región? Uno, por ser una zona triguera, con grandes hectáreas de trigo sembrado, y por otro lado, la uva, esa rica chicha que ya está empezando a salir y todo eso, así que ha sido reconocido. Entonces quisimos que eso quede reflejado en el logo. Hubo otro signo también que se le entregó a las comunidades, porque esta historia no la van a escribir los historiadores, ni la van a escribir los sacerdotes solos, ni la va a escribir el obispado de Chillán. Esta historia la va a escribir la gente que compone las comunidades. Esa es la idea del libro que está recorriendo nuestros decanatos, nuestros colegios, nuestros movimientos. Se le entregó un libro en blanco con una distribución de hojas y una distribución para poderlo, de tiempo, para poderlo ir llenando, en donde coloquemos las cosas importantes que consideramos importantes para cada parroquia. No sé, pues, de repente en esta hoja en blanco que coloquemos una fotocopia de la primera acta de bautizo, por poner un ejemplo, o colocar los nombres de aquellas personas que han sido importantes en determinada parroquia, movimiento o colegio. Entonces, ¿cómo ir colocando en ese libro cosas importantes para cada uno de nosotros y para esa parroquia, para que quede registrado? Y eso después, al final de un tiempo que estamos pensando que sea para el 8 de septiembre, vengan de vuelta y colocarlo en una cápsula del tiempo para que en unos 100 años más la idea sea que la historia que escribieron nuestros agentes pastorales, la gente de nuestras parroquias, colegios o movimientos de servicio, lo puedan leer esas nuevas generaciones. Esa es la idea que ha surgido en este hermoso libro que se ha colocado ahí, que con varias páginas en blanco, que no dan ni ganas de rayarlo porque es tan bonito, pero esa es la idea de este otro signo. Tenemos por un lado el logo y también por otro lado este libro que ya está recorriendo nuestra diócesis. Y hay otras cosas que se vienen también, por ejemplo, una oración que nos va a dar líneas para las actividades eucarísticas que nosotros desarrollamos durante el año.
y también más adelante con más participación también la posibilidad de un himno. Hay varias otras iniciativas que se van a ir desarrollando de aquí, como dijimos al principio, el 18 de octubre del año 2025, ¿cierto? Esa es la idea, y que no sea un tema de, ¿cómo decirlo así?, de este equipo que lo haga. Nosotros nos interesa como equipo que sean la mayor cantidad de agentes pastorales los que participen en estas actividades, que no sea algo solo que lo va a hacer el equipo, porque además tampoco nos dan los tiempos ni nos da que hacer esto. Estamos hablando de trabajos voluntarios donde nos dejamos un tiempo para ello. Entonces la idea es que podamos ir haciendo signos que nos permitan, y por eso también es importante la participación de todos. Dice, oye, podrían hacer esto, por ejemplo, algunos sacerdotes nos dicen, oye, podría hacer esta instancia, y ahí la vamos conversando con el equipo, la vamos viendo, recepcionando esta idea, donde todos nos sintamos involucrados, que no sea un cuento, vuelvo a insistir, así del obispo y un pequeño grupo, sino que sea como lo que corresponde en realidad, una celebración diocesana. También es importante señalar que esta comisión está trabajando con la Facultad de Educación y Humanidades, la carrera de Historia de la Universidad del Biobío. Ahí el profesor Cristian Leal es parte de esta comisión centenario, y él está elaborando con algunos autores, otros historiadores a nivel nacional, también un libro por capítulos que va a reseñar un poco la historia de estos 100 años de la diócesis de Chillán, libro que esperamos podamos ya tener en las manos el próximo año. Esa es la idea, ahí con una gran disposición del profesor Leal para ayudarnos en recopilar información, en escribir artículos que nos ayuden a conocer o dejar estampados. O sea, por un lado tenemos un libro que lo van a escribir nuestros agentes pastorales, y por otro lado tenemos un grupo de historiadores que encabezado por el profesor Leal, para escribir ya una historia más de índole científica, podríamos decirlo de una u otra manera. Padre, ¿cómo podría resumir usted un poco en este trabajo que se ha estado desarrollando años? Porque hemos tenido que estar yendo a la historia, revisando cosas, documentos, fotografías antiguas. ¿Cómo usted podría resumir estos 100 años de historia de una diócesis relativamente joven? Pero que a pesar de que tiene pocos años, podríamos decir, 100 podrían parecer muchos, pero hay otras que tienen más, ha sido de luces y sombras también. ¿Cómo usted podría resumir un poco por lo que ha visto, por lo que ha trabajado estos 100 años? Media complicado, ¿cómo poderlo resumir? Ahora, yo creo que es como la vida de cada uno de nosotros. Uno no es ni tan santo, ni tan diablo. O sea, las dos cosas se van mezclando, y nuestra diócesis se ve reflejado ello también. Cuando uno mira la historia, han habido cosas muy buenas, muy significativas. No sé, uno piensa cuánto ha marcado en las comunidades esto de las grandes misiones, la gran misión de los años 60. Uno ve en las comunidades rurales una marca a fondo, y en la parte urbana cómo marcó la gran misión de los años 80, a fines de los 80. Entonces, cómo han sido cosas muy significativas, podríamos decirnos, en la evangelización, que refleja la inquietud. El otro día veíamos por ahí, leíamos las redes sociales, la importancia también de tratar de crear equipos sacerdotales de atención a las parroquias, que hoy día por una necesidad estamos tratando de buscar caminos por ahí, pero no es una cosa nueva. Ya uno empieza a mirar que ya en la década del 60 en nuestra diócesis hubo eso. Hubo también la participación de nuestro obispo de ese tiempo, y sacerdotes de esa época, que participaron directa o indirectamente en el tema del Concilio Vaticano II. Entonces yo creo que hay hartas luces en las cuales hemos ido participando como diócesis. También sombras y también pecado, o sea, todos nosotros hemos visto y vivido con gran dolor todo lo que significó toda esta historia de los abusos que se produjeron en nuestra diócesis, que no fueron bien llevados en el sentido no que se hayan manejado, sino bien llevados en el sentido de haber colocado en primer lugar, como nos ha dicho el Papa, a las víctimas.
Entonces, yo creo que han habido luces y sombras, pero como también Dios, en toda esta historia de nuestra diócesis, ha ido actuando y Dios se ha ido manifestando. No es un Dios que esté ausente, es un Dios presente en la historia y que nos ha ido mostrando camino y nos ha ido ayudando. Y en los momentos en que pareciera ser que teníamos gran crisis, grandes dificultades, Dios se encarga de reanimarnos, de volvernos a comenzar, de volver a iniciar un camino de evangelización, donde lo volvamos a colocar a Él al centro. Y hoy día yo creo que estamos en ello, también queriendo que el centro de nuestra diócesis no seamos los sacerdotes, no sea el obispo, no sean sino que sea Cristo. Y siendo Él el centro de todos nosotros, la diócesis va a seguir adelante y va a seguir porque Cristo es el que nos anima, nos regala su espíritu y nos da la fuerza para seguir caminando. Así que yo creo que mirando esta diócesis yo tengo grandes esperanzas. Hoy día estamos focalizados en el centenario, pero también en las vocaciones y cómo nosotros y aquellos que nos están viendo a través de estas cápsulas dicen, oye, ¿y cuál es nuestro compromiso con la diócesis? Tenemos que rezar por las vocaciones. Y por las vocaciones y por la principal vocación que tenemos en medio de nosotros, que es la familia. O sea, hoy día las familias no están rezando juntas. Y tú dices, oye, pero ¿cómo vamos a transmitir la fe si no hay familias que recen juntas? Ese lema de los años 60 que tenemos que reflotarlo. Familia que reza unida, permanece unida. Y eso hay que reflotarlo porque si no tenemos familia, si tú no rezas con tus hijos, ¿dónde van a aprender tus hijos a rezar? Entonces, y yo creo que todo eso es un tema que debemos tenerlo en cuenta, que debemos verlo en este centenario. Por eso que hablamos 100 años de fe, una misión que continúa. Ese es el lema, se nos había quedado. Es una misión que continúa y esa precisamente continúa en el quehacer y en el actuar de la familia. Cómo nosotros colocamos en esta iglesia diocesana al centro la familia, pero a la familia como fuente de vocación, no de otra cosa. Y para eso tienen que rezar juntos. Padre, por último, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que le vamos a dejar a la diócesis en este primer capítulo de Camino al Centenario para que sea efectivamente una celebración muy participativa, donde la gente ojalá tome estos libros en blanco y escriba lo que ha significado su vida en la iglesia? ¿Cuál es el llamado que le vamos a hacer a la gente para que finalmente participe y celebremos todos juntos? Yo creo que al hacer un llamado, yo creo que es sentirnos orgullosos de ser católicos, de que Dios nos haya regalado esta fe y esta iglesia. Dios nos invita a hacer comunidad. No existen las comunidades perfectas, no esperamos que hayan curas perfectos, agentes pastorales perfectos, diáconos perfectos, religiosas perfectos, porque no los vamos a encontrar. Nosotros debemos hacer hincapié, mírenlo y mirar los apóstoles, mira los apóstoles. Yo decía, así si uno tuviera una mirada así, decir, oye, gerencial, de jefe, decir, oye, chuta, ¿cuál de los apóstoles sería como el mejor, como el modelo a seguir? Y en realidad Pedro y todos los otros ahí, chuta, si yo hubiera sido Jesús no lo hubiera elegido ninguno. Pero Jesús nos elige igual, sabe de nuestras limitaciones, sabe de nuestras peleas, de nuestras luchas, y Él nos elige igual. Entonces yo creo que sentirnos orgullosos de ser católicos, de que Dios nos haya llamado a vivir la fe en esta iglesia y que ese sentirnos orgullosos nos lleve a un compromiso de hacer comunidad. No se puede ser católico a mi manera, solo, yo encerrado en mi metro cuadrado. Soy católico en la medida en que yo decido vivir mi fe en Jesucristo en un ambiente de comunidad, con todas las luces y también con las sombras que hay. Padre Rodrigo, le queríamos agradecer que esté hoy día con nosotros abriendo este primer programa, primer capítulo de Camino al Centenario. Padre Rodrigo Uribe, él es vicario pastoral y también está a cargo, podríamos decir, de esta comisión centenario que está preparando este camino hacia los 100 años de la diócesis San Bartolomé. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a trasladar rápidamente hasta donde se encuentra el padre Raúl Manríquez, porque con él vamos a conversar cuál fue el impacto que tuvo el Concilio Vaticano en la diócesis de Chillán en la década de los 60. Te invito a que no te separes de nuestra sintonía, quédate aquí en Camino al Centenario, regresamos pronto.
Bueno, mi nombre es Raúl Muñoz, párroco de San Fabián y de la parroquia de Cachapoal. Mi relación con la diócesis comenzó desde muy niño en el campo donde vivíamos, que pertenecemos a la parroquia del Carmen, ¿ya? Está la capilla y está el cementerio allá en San Vicente, y de íbamos de niño por obligación a misa, ¿no? Porque estábamos ahí mismo. Y ahí teníamos contacto también con los sacerdotes, con seminaristas, y ahí fue surgiendo, o sea, nunca me he alejado de la iglesia. Y por estudios tuve que salir todo interno, afuera, estudiando, y después terminé mi cuarto medio y me vine a Chillán a trabajar y a estudiar también. Y de ahí surgió, ¿no es cierto?, pasaron varios años que yo no tenía una parroquia definida porque también andaba arrendando, pero después ya me fui a vivir al lugar de Los Volcanes y ahí me encontré con el padre Eloy, que el padre Eloy marcó también un poco mi vida. Él me acogió muy bien y participaba ahí los domingos y los sábados en la misa, así que no podía salir. Y ahí fue creciendo y bueno, y después ya estudié para el diaconado permanente, ¿no es cierto?, célibe, y después di el paso al sacerdocio y de ahí fui enviado a Cotquecura y de ahí al seminario. Y después volví a Chillán, me ordené sacerdote en el 2014, ya van a ser casi 10 años, y de ahí me enviaron a San Carlos, y de San Carlos llegué a San Fabián, donde estoy actualmente. Así que, y nuestra relación ha sido constantemente, porque siempre he tenido contacto con la diócesis y con el personal. Bien, mi nombre es Alex Morales, soy misionero originario de Guatemala, felizmente casado con Auri y padre de 2 hermosos hijos. Llegamos aquí en el año 2006 con la invitación que nos hace el obispo de aquel entonces para ser parte de la misión acá en Chillán. Precisamente ahí parte nuestra relación y nuestro vínculo con esta iglesia diocesana, a través del servicio que nos solicitan de poder animar un poco el tema de la espiritualidad y también el tema formativo misionero y acompañar de manera presencial también de manera cercana la parroquia de lo que ahora es Virgen del Carmen, antes era de los Padres Carmelitas ahí en el sector de la población Luis Cruz Martínez. Esa fue como nuestra tarea inicial con la cual partimos, hacíamos retiros, jornadas. Y a partir del año 2011, el padre Nelson Jara, que en aquel entonces era vicario para la pastoral, me invita a ser parte del equipo de la vicaría para la pastoral. Esto me ha permitido a mí también irme vinculando de mejor manera, de manera más cercana también con las diferentes comunidades que hay acá en la diócesis. Me ha permitido visitar las 31 parroquias, me ha permitido compartir con varios colegios también y conocer muchas realidades, tanto a nivel de ciudad como a nivel rural también. Y ha sido muy enriquecedor desde también desde nuestro servicio y desde nuestra vocación misionera. Nos ponemos al servicio también de las comunidades, especialmente en el área de formación, en el área del acompañamiento espiritual también, y de manera muy particular pues, en el área del servicio de la vicaría para la pastoral como secretario ejecutivo. Eso ha sido también para nosotros una bonita experiencia y la verdad que estamos agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado acá en la diócesis de poner nuestros talentos y esas cosas que el Señor nos ha regalado a nosotros al servicio de los demás. Mi nombre es Andrea Torres, yo soy la coordinadora de Pastoral, Formación y Convivencia Escolar del Instituto Santa María de Chillán. Bueno, mi historia, la diócesis parte desde muy pequeña, acompañando a mis papás a las actividades de eje, encuentros matrimoniales, cantando, como siempre lo he hecho, a través de una comunidad, ¿verdad?, muy bonita que existía en aquellos años, que era el Encuentro Juvenil en el Espíritu, donde participé como asesora y también como monitora. Fue una experiencia muy bonita que fue fortaleciendo mi fe. A lo largo de los años he pasado por el Ministerio de la Música, que ha sido lo fuerte para mí, y eso me ha permitido acercarme mucho a la diócesis, ¿no es cierto?, a sacerdotes y a la parroquia. Y hoy mi misión parte desde aquí, desde el colegio, como coordinadora de pastoral, muy agradecida de Dios y de todas las personas que me han ido formando a lo largo de mi vida espiritual religiosa. Un abrazo en este bicentenario a toda mi querida ciudad de Chillán. Ya estamos de vuelta en camino al centenario y por supuesto con lo que les prometí en el primer bloque ya estamos, nos hemos trasladado rápidamente hasta la casa del padre Raúl Manríquez para hablar una parte muy importante de nuestra historia diocesana. Padre Raúl, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Dentro de lo que se puede,
a esta altura de años. Se ve muy bien. Sí. Bueno, el padre Raúl es parte fundamental de la historia de la diócesis de Chillán y por eso quisimos comenzar este primer capítulo viniéndolo a visitar y a conversar un tema también que marcó profundamente la historia de nuestra diócesis. Contar que el padre Raúl tiene casi la edad de la diócesis. En agosto de este año va a cumplir 98 años. Nuestra diócesis cumple 100 años este 2025 y se ordenó el año 1950 para la diócesis de Chillán. ¿No es así, padre? Sí, así es. Nací el 26 yo. El año 26, un año después de la creación de la diócesis en 1925. Sí. Y estamos aquí porque en 1959 el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, una instancia de nuestra Iglesia Católica que caló profundamente en la historia de nuestra diócesis, en los sacerdotes de la época y en la gente también que conformaba esta comunidad. Y nosotros queríamos preguntarle cómo ustedes recibieron el año 59 esta gran noticia de este Concilio Vaticano II. Sí. Mira, yo diría que la recibimos primero con sorpresa, pero con gran alegría y con gran esperanza, porque recién acababa, hacía poco tiempo, que había asumido el Papa Juan XXIII. Y lo que llamó mucho la atención es que muy luego después de que él fue designado Papa, él convocó a la realización de un concilio que tendría que ser el Concilio Vaticano. Entonces fue como una sorpresa muy grande porque había pasado ya como un siglo que no había habido concilios en la iglesia. Entonces había que comenzar por conocer bien de qué se trataba y cuál era el tema central de la convocatoria y qué iba a ir aconteciendo con la iglesia, porque también la iglesia estaba viviendo una situación muy, muy especial, que se esperaba que el concilio trajera muchas novedades en realidad. ¿Qué cosas tenía que cambiar la Iglesia? ¿Qué cosas ustedes sentían que el Concilio Vaticano II iba a traer? Mira, yo creo que lo que sucedía era que se miró por mucho tiempo como caminos paralelos lo que acontecía en la sociedad civil, en la sociedad humana, y lo que era la tarea y la misión de la Iglesia. Se miraba como que eran caminos distintos, de tal manera que incluso había como normas que hacían que no nos preocupáramos demasiado de las cosas sociales o civiles, de lo que acontecía en el mundo. Pero después se fue entendiendo que era justamente ahí donde deberíamos estar. Entonces, llamó mucho la atención eso porque se necesitaba no ir por caminos paralelos, porque la Iglesia tiene una misión en el mundo y para el mundo. Y en la práctica es la misma ciudadanía la que tiene tareas civiles y sociales que cumplir y la que tiene también llamados religiosos a los cuales obedecer. De tal manera que llamaba la atención eso, por fin como que se iban a juntar estos caminos y entendíamos nosotros que la tarea nuestra era en conjunto, era estar dentro de la sociedad civil con el anuncio del Evangelio y tomar en cuenta en nuestra iglesia lo que iba aconteciendo en el mundo. Entonces fue una novedad, pero al mismo tiempo el cumplimiento de un anhelo de no estar viviendo caminos separados, digamos. ¿Cómo se organizaron en la diócesis? ¿Era obispo Monseñor Eladio Vicuña en aquella época? Yo sé que hubo una organización ahí, él viajó también, sí. Participó de algunas sesiones. Sí, yo comenzaría no propiamente por la diócesis, sino por la iglesia en Chile.
porque lo que hizo la conferencia episcopal de ese tiempo fue conformar equipos para que pudieran explicarle a la iglesia en general, a las comunidades, a las diócesis, lo que iba a ir aconteciendo con la iglesia. Entonces hubo algunos breves cursos que se hicieron en Santiago para las diócesis. Y yo recuerdo que el obispo nuestro en ese tiempo, don Eladio Vicuña, él le puso mucho interés a eso. Y le dijo a todos los sacerdotes que pudieran ir a esos cursos que fueran, aunque por algunos días pudieran quedar sin la atención inmediata en los pueblos porque los párrocos iban a estar en esos cursos. Y esos cursos fueron llevados y dirigidos por personas que hoy podríamos llamar peritas, ¿no? Vinieron algunos teólogos de fuera a dictar esos cursos en Santiago y era para las diferentes diócesis del país. Entonces fue una ventaja muy grande porque al mismo tiempo que íbamos siendo aleccionados de lo que significaba el concilio, sirvió mucho para unir a las diócesis, para unir a los sacerdotes entre sí. Fue muy importante, tanto que el obispo, como lo dije, dijo, todos los que puedan ir van, aunque dejen por unos días la parroquia sola, porque naturalmente que esos cursos tenían que ser por etapas. Y recuerdo yo que, sobre todo recuerdo a un teólogo francés, André Liegey, que fue uno de los que más nos abrió caminos y nos dio luces sobre los concilios, la historia de los concilios y lo que se esperaba de este tiempo. Y vino también un teólogo español que también nos ayudó mucho en esa materia. No recuerdo exactamente el nombre, pero vinieron teólogos de afuera, que la iglesia chilena los invitó para eso. Y a nosotros en Chile nos sirvió mucho porque nos contactó mucho entre los sacerdotes de las diferentes diócesis. Y naturalmente que de Chillán, don Eladio había hecho ese encargo. Aquí todos los que puedan ir van, y esto es muy importante, así que hay que ponerle empeño. ¿Cuál fue el impacto más inmediato que tuvo? Porque este concilio comenzó en 1962, participó, como ya lo dijimos, el obispo de la época, Eladio Vicuña, pero ¿cuál fue el impacto más inmediato que tuvo en nuestra diócesis? Yo creo que fue la sensación de que no éramos corrientes separadas lo que acontecía civil o socialmente y lo de la iglesia, sino que nosotros teníamos que estar en un conocimiento muy directo de lo que acontecía en la ciudadanía para poder estar orientando, dándole sentido a los acontecimientos. Entonces no era algo que no nos competía lo que acontecía con el gobierno, con el país, sino que al contrario, tenía que interesarnos mucho para ver de qué manera como iglesia cumplíamos una misión de orientar, de dar una opinión, de señalar algunos caminos, en fin. Eso nos hace remontar un poco más atrás, cuando la iglesia sí era parte prácticamente del Estado. Eso se pierde a principios del siglo XIX. Sí. Y me imagino yo que eso es lo que se quiere retomar, pero no ahora por la vía, digamos, legal o en papel, sino que era porque era un sentimiento que tenían sacerdotes, me imagino, religiosas, la iglesia en general. Sí, desde luego, hasta el año 25, 26, la iglesia dependía del Estado en la práctica, estaba
unida al Estado, estaba amparada por el Estado. Era como la religión oficial del país. Y por eso mismo había esta unión eclesial y gubernamental. Y en ese año fue la separación ya oficial de la Iglesia y del gobierno. Entonces ya la Iglesia tuvo que buscar sus caminos propios y naturalmente que el anuncio de un concilio venía pero muy oportunamente, porque nos hacía mirar hacia adentro y a nuestra relación con la sociedad humana. Padre, para ir terminando, ¿qué acciones concretas se reflejan hasta el día de hoy que hayan sucedido en aquella época durante el Concilio Vaticano y estos cambios que se produjeron en nuestra Iglesia? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy puede perdurar, todavía podemos ver? Yo creo que el interés por lo que acontece en el mundo y en el país específicamente. Y lo que importa mucho es el rol de la Iglesia frente a esta sociedad tan cambiante que ha habido desde esos años hacia acá. Eso es lo que ha permanecido. Nosotros actualmente no nos sentimos en absoluto ajenos al devenir, digamos, y a la acción del gobierno, de lo que sucede con la política, con las organizaciones sociales, en fin. Nos importa mucho lo del gobierno desde el punto de vista de nuestra misión específica de la Iglesia. Le queremos agradecer que haya estado en este primer capítulo de Camino al Centenario. Es muy probable que vayamos a volver a molestarlo con algún otro tema, porque como dijimos al principio, el padre Raúl Manríquez es parte fundamental de la historia de la diócesis San Bartolomé. Casi nació con ella, así que hoy día es nuestra enciclopedia para poder consultar. No sé si tanto fundamental, pero sí contemporánea. Contemporáneo, sí. Contemporáneo, porque en la práctica yo nací con la diócesis, digamos. Así es, nació con la diócesis. Entonces he podido conocer su caminar desde que fui un feligrés de la parroquia de Bulnes hasta poder llegar a la ciudad de Chillán y trabajar directamente en la curia diocesana como prosecretario, en fin, y poder seguir el ritmo después con el cambio de los obispos y el caminar de la Iglesia en general. Pero tan fundamental, ¿no?, que conozco sí mucho de la historia, eso es indudable. 34 años trabajó en la curia. Sí, algo así. ¿Cuántos obispos pasó? No sé. Mira, yo estuve desde el 72 hasta el año 6. Voy a sacar la cuenta ahí. Estuve en la ciudad y en el obispado, en la práctica. Es parte fundamental, entonces, de gran parte de la historia de nuestra diócesis, que por supuesto vamos a ir repasando semana a semana en este programa, caminando hacia el centenario de la diócesis San Bartolomé. Yo, junto con agradecerle al padre Raúl Manríquez, les quiero agradecer a ustedes por la sintonía y dejarlos absolutamente invitados a que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo del programa Camino al Centenario. Muchas gracias. Mi nombre es Vivian Valdés Olmos y mi cargo hoy día actualmente, o mi responsabilidad y misión que tengo dentro de la diócesis de Chillán, soy coordinadora del Departamento de Prevención de Abusos a partir del año 2022 de acá de Chillán. ¿Hace cuánto tiempo partió mi relación con la iglesia, con la diócesis de San Bartolomé de Chillán? No quiero dejar afuera de mi historia a mis papás. Ellos iniciaron una relación con la diócesis en el año 59-60, cuando ellos vivían en recinto y el párroco de Pinto, que era un chiquillo muy joven, los fue a visitar y ahí ellos empezaron a relacionarse de manera más cercana con la diócesis
con los párrocos y a conocer esta ciudad, porque ellos venían de fuera, mi papá de Santiago y mi mamá de La Serena. Luego de ello, nosotros nos vinimos a vivir a Coihueco y ahí estaba el párroco, el padre Benjamín Miranda, quiriguano, que ya no es parte, bueno, ya está en el cielo ya el padre Benjamín, y ahí mis papás comenzaron a trabajar con varios matrimonios en este círculo del movimiento familiar cristiano y de cursillo de cristiandad. Entonces yo cuando era pequeña y asistía a la escuela en Coihueco, yo siempre estaba en medio de todas estas actividades de iglesia, reuniones, encuentros con el sacerdote y mis papás empezaron a conocer los matrimonios del lugar. De hecho, yo conocí a mis suegros y a mi actual marido también en ese ambiente. Entonces nos hemos considerado que siempre hemos estado, nos hemos criado, nos hemos conocido al alero de la iglesia de la diócesis de Chillán. Así que hemos estado como entremezclados nuestra historia familiar, nuestra historia matrimonial y nuestra historia con la iglesia. Ha sido un vínculo muy fuerte que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. Bueno, después con mi marido nos casamos y ahí nos alejamos un rato de la iglesia porque estábamos en plena crianza, afiatándonos como matrimonio y llegaron nuestras primeras invitaciones como matrimonio joven, encuentro matrimonial. Luego de eso participamos un tiempo en las catequesis de colegio de nuestros hijos y luego fuimos invitados por el párroco de San Pablo en ese momento, que era el padre Patricio Fuente, a ser parte de su consejo parroquial. Él venía de vuelta de Roma y comenzamos una relación bastante cercana también, un vínculo bastante cercano con él como sacerdote y nosotros como familia, como matrimonio, incorporándolo al nuestro también. Y ahí empezamos a trabajar más, por así decirlo, en tierra derecha, de manera más permanente, en nuestros apostolados y compromiso, catequista, preparación de novios, parte de los consejos. Y después nos vinimos al sagrario, también nos vinimos con el padre Patricio, lo fuimos acompañando en su itinerario y en sus cambios pastorales, y que nos fue también demandando otro tipo de compromisos y apostolados, como pertenecer a los, no solamente a lo parroquial, sino también a lo económico, y acompañar a los sacerdotes en esa tarea que uno como profesional puede aportar también en la iglesia. Nosotros paralelamente también pertenecemos al movimiento de Schoenstatt, un movimiento mariano apostólico, que nos ha entregado la pedagogía de cómo fortalecer nuestro matrimonio, el estilo de crianza y también cuáles son nuestros principales pilares para haber ido criando cada uno de nuestros hijos. Y ahora también en nuestra figura como abuelos, también invitándolos a que ellos también vayan heredando y vayan adquiriendo la fe de los abuelos, de los papás, y para que ellos también en el día de mañana sean parte de la iglesia. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.